Llevamos ya todo el día acá metidos en el mecánico. Encontramos una perla para dormir dentro de la ciudad. Y ahora estamos yendo hacia un sitio que nos invitaron en mitad de las montañas a 1 hora de Bogotá. Esto queda en la mitad de una montaña, de verdad es en la mitad de la nada. Por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa Ricky Río en la clandestina, respira, sueña, viaja en la clandestina. A mí ya hasta pena me da empezar el video acá, en un lugar de estos. Ya se volvió parte del viaje. Parte del viaje y del paisaje, pero nada que hacer. Estamos en un taller mecánico. En Ibagué hicimos revisar los frenos y nos dijeron que teníamos que revisar el eje delantero, los rodamientos. Entonces, antes de salir para el meta, decidimos venir a revisar el eje delantero, que parece ser que tiene como un movimiento que no debería tener. Una eternidad más tarde. Llevamos ya todo el día acá metidos en el mecánico. Están arreglando un tema de rodamientos, pero necesito que vean a Río. Río odia hacerse en el piso. Este es Río esperando en el mecánico. Ay, negro, qué día tan maluco, ¿cierto? Negro, ¿nos perdonas? Te prometo que cuando lleguemos a donde vayamos a dormir hoy, que todavía no sabemos dónde vamos a dormir hoy, voy a buscar un parque y te voy a sacar. Todavía seguimos aquí en el mecánico. Ricky intentó conseguir uno de los repuestos durante mucho tiempo, que es una cruceta de la dirección. Ahí ya la están poniendo. Y bueno, vamos, que sí se puede. No, negro, vamos para ti, no, todavía falta, mi cielo, perdón. Vamos que sí se puede, estaba diciendo, vamos que sí se puede. Los saludo todavía con cara de dormida. Encontramos una perla para dormir dentro de la ciudad. De verdad, este lugar está impresionante y que sea en la mitad de Bogotá es como wow. Ahí parqueamos, ¿no? Ahí, no nos dijeron absolutamente nada anoche. Y tiene un parque gigantesco atrás donde Río puede jugar con muchísimos perros, todo, mejor dicho, todo perfecto. Este lugar lo encontramos en iOverlander, así se llama la aplicación, y vamos buscando lugares así dentro de las ciudades, que sean donde podamos dormir y que tengan parque al lado para Río. Hoy tenemos pico y placa, es decir, nuestra placa termina en 9 y hoy es día par en Bogotá, así que no podemos mover el carro por nada del mundo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así que sí o sí nos toca quedarnos acá trabajando, viendo a Río jugar en el parque. Dejamos atrás el parque. Ya nos fuimos 4 días, Río. Bueno, saluda pues tú, saluda. Gracias. Ya dejamos atrás el parque, fueron 4 días en donde estuvimos full trabajando en ese parque en la mitad de la nada en Bogotá. Dejamos atrás la mecánica también, el trabajo, la mecánica, y ahora estamos yendo hacia un sitio que nos invitaron en mitad de las montañas a 1 hora de Bogotá, a 3000 metros sobre el nivel del mar. La cosa es que se ve una locura. Nos dijeron que era muy difícil llegar, nos mandaron un montón de instrucciones y eso es una muy buena seña. Llegamos a La Calera, señores, y el sitio es tan supremamente remoto entre las montañas que nos dijeron no se llega ni con Waze ni con Maps. Tienen que llamar a una persona en La Calera y nos dieron más de 3 párrafos de cómo llegar al lugar. O sea, así se los pongo. Yo amo los lugares que necesitan muchas instrucciones para llegar porque sé que son recónditos y vamos a estar completamente solos en la montaña. Así que, ¿a quién tenemos que llamar, mi amor? A Lina. Liliana, mi amor.
A Liliana. A Liliana. Llámala pues que te mandé el teléfono en el celular y que nos explique. Fail. Oh. Esperamos a que Liliana nos respondiera, pero no nos respondió, así que nos vamos a arriesgar y vamos con pistas, sí. Vamos a ir con pistas, pero sea, estos son por ahí 18 indicaciones. Aquí a la derecha, a la izquierda, sube, baja, se mete por el bosque, por el aviso que dice esto, después que lo otro. Entonces Mejor yo me dicho, siento como en... una pista de obstáculos. Sí. Haga usted de cuenta como una pista de obstáculos. O sea, ya empezamos a pasar bueno. Acabamos de parar en un lugar paranormal. Esto que tenemos al lado fue la primera cementera en Colombia, Cemento Samper, creo que se llamaba. Y funcionó más de 100 años. De aquí básicamente se extrajo todo el cemento con el que se construyó Bogotá. Y se quebró en 1999 por la crisis económica. Hoy en día le pertenece a Cemex, una empresa de cementos en Colombia. Y al lado había un pueblo que se llamaba La Siberia y también está abandonado. Hoy en día es visitado por gente porque dicen que hay fantasmas, porque dicen que hay cosas paranormales. Lo que me gusta a mí me gusta ese turismo raro. Bueno, es un atractivo turístico para la gente que le gusta lo paranormal. Lo bizarro. Lo bizarro. Aquí ya nos devolvimos porque creo que agarramos primera pérdida, sí, creo que agarramos por donde no era. Sabíamos que iba a pasar, era obvio que iba a pasar. Nuevamente nos perdimos. ¡Oh! Segunda pérdida del día. Río, ¿cómo la ves? Nuevamente. De verdad es que estamos tan acostumbrados el ser humano a utilizar todo el tiempo Maps, todo el tiempo Google Maps, todo el tiempo Waze, que cuando nos toca llegar a un lugar por medio de instrucciones, ya el cerebro está bobo y bruto y no somos capaces. ¿Ah? No, mi amor. Creo que hemos descubierto la pista de obstáculos y no nos fue tan mal. Supimos, solo nos perdimos 2 veces y listo. De resto nos fue súper bien. Bueno, ya llegamos. La cabaña queda a 250 metros caminando en un bosque. Así que voy a agarrar la mochila, voy a meter lo de comer, ropa, cepillo de dientes y a caminar hacia la cabaña. Esto le dicen viajar liviano. Se nos perdió la costumbre completamente de ser mochileros, que esto, que lo otro, y vean la cantidad de cosas ahora que llevamos para un día para otro. O sea, miren por favor a Ricky, todo eso es comida, vamos a comer mucho y vamos a comer rico porque está haciendo frío y cuando está haciendo frío uno come mucho. Bueno, ya está lloviendo, no dejamos ningún... Cuando hace calor también. No, pero cuando hace frío uno come más. Nos estamos emparamando, señores, emparamando. Vamos pues, ahí dejamos a la Clande y salimos hacia allá, 250 metros. Ay, Dios mío. Está liso. Bueno, ya llegamos, ya nos pusimos la camiseta, ya nos arreglamos, está lloviendo y se las voy a mostrar por dentro. Esto queda en la mitad de una montaña, de verdad es en la mitad de la nada, es sencillamente espectacular. Vean lo que es esta cabaña en La Calera. Vean. Por allá uno entra, ¿cierto? Después de haber caminado 250 metros por un lugar de bosque súper húmedo y llegas a este lugar, ¡pum!, en la mitad de la nada. Esto es elevado completamente, es como una casa en el árbol. Llegas, hay parrillita. Wow. Por acá está Ricky, salude, disfrutando la vista tan divina. Y por aquí entramos, permiso Río, por acá entramos y vean lo que es esto, por favor. Ya nos servimos nuestro jamón serrano con quesito y aceituna. Aquí queda la sala.
Y acá la cocina, que ya nos apropiamos de la cocina, ya la volvimos una nada. Por aquí el baño, que el baño lo amé porque yo amo bañarme con estas vistas así, todas verdes. ¿Ah? ¿Y dónde duerme uno? Aquí arriba, gente, vean. Uno sube estas escaleras. Pum, pum. Uy, 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 uy. Y aquí duerme uno, vean. Como en el... ¿Cómo se dice eso? Azotea. Como en la azotea. En el altillo, así, en el altillo mejor. Demasiado divina. Y lo mejor, ¿saben qué es? Que no entra la señal. Necesitaba hace muchísimo tiempo un momento de desconexión sin señal, sin mirar el celular, sin preocuparme por Instagram, por YouTube, por nada. Desconexión total. Por acá les voy a dejar el lugar para que se animen a ver el Instagram. Tienen no solo aquí en La Calera, sino también en San Francisco, saliendo como hacia La Vega, 4 cabañitas muy bonitas. Hay lugares que no necesitan cuadros y este es uno de esos lugares porque los cuadros son las mismas ventanas. O sea, no necesitan ni cuadros ni cortinas porque uno le llega a poner cortinas a esto y sería mejor dicho. Vean, ayer en Instagram llegué a 100,000 seguidores y por aquí ya somos 111,000 y la verdad no puedo sino estar agradecida con cada uno de ustedes. Gracias infinitas porque me tienen demasiado feliz. Soy una persona completamente llena y agradecida por tener el trabajo que tengo y hace 3 años yo jamás me hubiera imaginado estar donde estoy. Así que gracias, gente, gracias. ¿Qué? ¿Cómo le hago? Sí. Mira la calidad, mijo. Si les somos sinceros, ni Ricky ni yo somos de cocinar. Yo cocino un poquito más que tú. Yo soy re chef, pero Isabel dice Mono. que yo cocino muy maluco, entonces yo a ella no le cocino. ¿Y a quién más le cocinas que confirme tu teoría de que eres re chef? Arriba. A Río. Y a Río le gusta el pollo que tú cocinas. Le encanta. Me encanta el pollo Sí. que yo hago, sí. Ah, bueno. El tuyo no tanto. Ya entiendo. Pollito a las finas hierbas. Uy. Sal y perejil. Y aquí arroz. Perejil, es Arroz, provenzal. Provenzal, no sí. son finas hierbas, es provenzal. Provenzal, tiene toda la razón, rica. Terminamos de almorzar y estamos aquí chismoseando la casa. Río los saluda y encontramos, ¿qué encontramos, amor? Mira, cassettes Cassettes. de jazz. Vamos a poner uno. ¿Se puede poner un cassette de jazz? Sí, hay un equipo viejo. Sí. ¿Cómo se pone un cassette? De buen sonido. Yo creo que yo tuve un cassette en mi vida. No, yo tuve un cassette en mi vida, yo creo. Pero yo no me acuerdo cómo ponerlo. No, mentira, sí, sé que es como los 2 huequitos así, tun. ¿Cierto? ¿Cómo? Así. Por los 2 huequitos se pone así, ¿cierto? Y eso tiene una pila. ¿Cómo se saca de ahí? ¿Cómo se saca? ¿Cómo se saca el cassette de acá? Sí se saca, se tiene que sacar. Claro. No. No. Mira. ¡Ay! ¡Hola! No puede ser. No logramos prender el equipo, nos pudo. Es más difícil de lo que creemos. Yo creo que es que se demora como en pensar porque es un equipo viejo. Y ahora estamos haciendo una ociosidad. Fresas
con galletas de chocolate partidas con yogur griego. A esto vinimos nosotros, a comer mucho, acá, en esta cabaña. ¿No te vas a bañar? También a bañarnos, a comer y a bañarnos. Estuvimos toda la tarde haciendo plan arrunchis, plan serie. Hace mucho tiempo nosotros no hacíamos eso, una tarde de plan series. O sea, como que en el camper siempre hay que estar haciendo algo, pendiente de dónde vas a parquear, cuánto agua hay, la comida. Como que siempre hay que estar pendiente de algo. Esta tarde nos desconectamos y nos devoramos una serie. Se llama Manifest, no sé. Manifest, no sé cómo se diga, supongo que manifesto en español. Y este es nuestro plan ahorita. ¡Pum! Chimenea deliciosa acá en mitad de la montaña. Nuestra comida, una deliciosa pizza con vino. Hágame el favor. Mi amor, ven. Salud. Salud. Saludcita. Por la vida y por este momento tan espectacular. Y por los 100.000. Y por los 100.000. Por los 100.000 seguidores de Instagram. ¡Salud! Salud. Me despierto en la mitad de la nada con una cara de dormida, con una voz de dormida. Y salí a dar una pequeña caminadita y de verdad el bosque que rodea la cabaña es impresionante. Tiene muchísimos cuernos, que son estos de acá, muchos cuernos colgados de los árboles. No sé bien qué especie de árbol es esto, pero parece un bosque primario. Y vean lo que es esto, por favor. Vean lo que es esto. Uf. Vamos a ir a visitar una quebrada que queda cerca. No tenemos ni idea por dónde queda, pero la oímos. Oímos un río muy cerquita toda la noche. Entonces vamos a ir a ver dónde queda. Toda serenidad. La pilota Isabel porque me la montan. lucha contra el pantano. Estoy angustiada y Ricardo me la monta. Ay, Dios mío. No. Mis respetos a la gente que maneja off-road 4x4 Y camiones. y a la vez, sobre todo camiones. y camiones, y a la vez sonríe, así. No.
Ya practiqué suficiente. Para mí esa fue como mi dosis de manejo diario. Si yo viajara sola diariamente haría 10 kilómetros, mi amor. No haría más. Yo creo manejando 10 kilómetros y de 10 en 10. Termino haciendo todo Sudamérica por ahí en 10 años. Pero se puede, se puede. Amanecemos en La Calera, en la casa de uno de los mejores amigos de Ricky. Y donde está viviendo es una locura. O sea, lo tienen que ver ustedes con sus propios ojos. Bueno, dormimos acá. Aquí yo me hice afuerita para trabajar. Río ha tenido todo un patio para poder jugar. Aquí estoy cargando mi computador con la batería de EcoFlow y el panel solar de EcoFlow, que si no saben lo que estoy hablando, tienen que irse al anterior video a ver todo el review completo. Aquí trabajando y les voy a mostrar, a ver si mi amigo está por aquí. Vamos a mostrar esto tan increíble. Pues que esto se va a convertir en un hostal Sí, de loco. sí. Están en proceso, están remodelando todo, van a dejar todo como una uva. Sí, señor. Este es un bus que van a convertir en habitación. Entonces es el bus del colegio. ¡Pum! Y vean por favor adentro. Charlie, saluda a la cámara. Hola gente. ¿Qué más? Bien, por acá muy contento de tenernos. Ah, De tener al mono que hace rato no nos veíamos. qué belleza. Oye, ¿nos quieres mostrar tu apartamento? ¿Hace cuánto estás viviendo aquí en ese apartamento? Llevo viviendo 3 semanas en ese apartamento. ¿Y qué tal? Súper contento. ¿Brutal? Feliz, dichoso. Decidí no volver a Bogotá y no meterme en un apartamento chiquitico en Bogotá, en la ciudad, quedarme acá en el campo. Y estamos acá desarrollando el proyecto del hostal con Ana. Bien. Y bueno, ya funciona. Brutal. ¿Nos quieres mostrar? Bueno, por fuera se ve así, oigan. ¿Hay desorden? No, tranquilo. Adelante. Esto es Real Van Life. Yo, para que tengan en cuenta, yo a nadie le aviso, voy a mostrar antes tu casa, tal. Yo llego y tal cual como esté la muestro. Sí, bueno. A ver. Entonces acá estamos organizando, toca montar el horno. Esta pared de pronto se va a alzar un poquito para tapar el viento. Y acá queda pues una sala muy rica con chimenea. Estamos trabajando en eso. Este es mi bus, mi apartamento. Oh, shh. Vean ese apartamento, gente. Entonces, Es un bus ahí plantado. Brutal, brutal, brutal. yo les muestro por fuera primero lo que estamos haciendo. De una. Entonces el bus acá va a quedar como con una salita interior, puede ser estudio o algo así. Y acá Vean. acá va el baño. Y baño por acá. Cuando reabramos el hostal, pues esta va a ser una de las habitaciones. Pues Increíble. les muestro. Bueno, muéstranos adentro que la gente quiere ver adentro. Adentro, adentro. Bueno, Tan, tan, tan. sigue, Elisa. Gracias. Vean, tiene escaleritas. Y ¡pum! La cama allá atrás. Amo la madera. Toda la madera que lo rodea. Y esta ventana gigante con vista al laguito. Cama. Closet. Río, este está más grande que el nuestro,
Oigan, brutal, brutal lugar al que llegamos, de verdad. Bueno, gente, y con la vista del apartamento de nuestro amigo me despido. Gracias por haberse visto este video hasta el final. Y no se te olvide suscribirte a mi canal de YouTube, dale un comentario a este y dale me gusta. Y por aquí en la pantalla te debe estar saliendo otro video para que continúes viendo videos de aventuras, de van life, de viajes. No te los pierdas, te puedes hacer una maratón de todos los videos de Isa por ahí, que están buenísimos. Gracias por haberse visto este video hasta el final. Un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí. ¡Chao, gente!